Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a repasar la clasificación de los ángulos que tenemos aquí. En primer lugar vamos a ver qué era un ángulo recto, un ángulo agudo y luego un ángulo obtuso. Bueno, lo primero, el ángulo recto era aquel que se formaba cuando las rectas o semirrectas que lo forman están a 90 grados entre sí. Es decir, si yo viniera aquí y dibujara una de las rectas, la otra debería ir en perpendicular. Hacemos la perpendicular y este ángulo que tenemos aquí formaría un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar el ángulo también. Pinchamos en el vértice y hacemos una pequeña marca, un pequeño arco, para marcar el ángulo recto. Este de aquí sería el ángulo recto. Es importante que las rectas sean perpendiculares. No solamente voy a poder hacerlo con una recta vertical y otra horizontal, también podré hacerlo con una medida cualquiera o con una inclinación cualquiera. Si yo cogiera la escuadra y la pusiera, por ejemplo, con esta inclinación, si yo dibujo aquí una recta o una semirrecta y luego hago una perpendicular, ¿de acuerdo? Con la escuadra y el cartabón, como ya hemos visto en otros vídeos, a partir de aquí también podré hacer un ángulo recto. ¿De acuerdo? Siempre y cuando las dos rectas o semirrectas sean perpendiculares, este ángulo de aquí será de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Vamos a escribirlo aquí también, 90 grados. En segundo lugar vamos a tener un ángulo agudo. El ángulo agudo es el que tiene una apertura menor de 90 grados, es decir, si este forma los 90 grados, debería venir un poco más hacia la derecha en este caso. Y si quisiéramos modificar, por ejemplo, esta recta de aquí, debería venir un poco más hacia la izquierda, un poco más abajo y hacia la izquierda. Dibujando un ángulo recto cualquiera, perdón, un ángulo agudo cualquiera, podríamos tener, por ejemplo, este de aquí. Este ángulo es menor de 90 grados, puesto que si yo coloco la escuadra sobre una de las rectas, sobre, por ejemplo, esta, y hago la perpendicular, esta de aquí sería la perpendicular. Si os fijáis, la recta que yo he dibujado previamente, esta de aquí, tiene una inclinación menor que la de 90 grados. Vamos a dibujar también el ángulo aquí. Este ángulo de aquí sería menor de 90 grados, por lo tanto, agudo. Y por último, el ángulo obtuso es aquel que está compuesto por una recta cualquiera y luego una recta que en lugar de estar a 90 grados, debe estar abierto algo más de 90 grados. Dibujo el arco aquí y este sería mi ángulo obtuso, mayor de 90 grados, mayor que un ángulo recto. Dibujamos desde aquí hasta aquí. ¿De acuerdo? Por último, podríamos clasificar otro más, que vamos a tratarlo también muchas veces, que es el ángulo llano. Es decir, cuando yo empiezo con una semirrecta, por ejemplo esta, y la segunda semirrecta comienza a salir no en ángulo agudo, no en ángulo de 90 grados, ni siquiera en ángulo obtuso, sino completamente abierto hasta continuar la línea, es decir, hasta formar una recta. Podríamos decir que este de aquí, este ángulo de aquí, es un ángulo llano. Un ángulo llano porque tiene 180 grados. Entonces, este hemos dicho que va a ser menor de 90 grados. Este de aquí hemos dicho que va a ser mayor de 90 grados. Y por último, este de aquí, el ángulo llano, que va a ser de 180 grados. Bueno, importante deciros también que normalmente nos vamos a encontrar el ángulo recto no marcado con un arco, sino marcado con una escuadra. Marcado aquí con una especie de cuadradito y con un punto en medio, tal y como lo veis aquí. Esta va a ser la forma habitual en la que vayamos a marcar que un ángulo es recto, que un ángulo es de 90 grados, ¿de acuerdo? Lo haremos con un cuadradito y con un punto en medio. Eso significará que son perpendiculares estas dos rectas. Y aquí tenéis ya por encima un repaso muy rápido de ya cosa que ya habéis visto en primaria, que es la clasificación de los ángulos. Cuando hablemos de un ángulo recto, veremos este caso, ángulo agudo, obtuso y ángulo llano, aquel que es totalmente plano.